Las luces del plató brillaban con una intensidad casi insoportable, pero lo que más quemaba esa noche no eran los focos, sino las palabras que acababan de salir de la boca de Jorge Javier Vázquez. «Carlota, estás acabada». La frase, pronunciada con una calma inquietante, cayó sobre el silencio como una sentencia definitiva. Nadie en el estudio se atrevió a respirar. Los cámaras dejaron de moverse por un segundo. Los maquilladores en los pasillos contuvieron el aire. Era el final de algo más que una amistad televisiva. Era la ruptura de una alianza mediática que había marcado una era en la televisión española. Lo que parecía impensable había sucedido. Jorge Javier había destruido públicamente a Carlota Corredera. Todo empezó unas semanas antes, cuando una conversación privada, según cuentan, se filtró de los pasillos de Mediaset. En ella, Jorge habría comentado que Carlota ya no tiene cabida en este nuevo ciclo, refiriéndose al cambio de rumbo de la cadena tras el cierre de Sálvame. Esa frase, que muchos interpretaron como una simple opinión profesional, se convirtió en el inicio de una tormenta. Carlota, que siempre había defendido con uñas y dientes a su compañero, se sintió traicionada. No entendía cómo el hombre que había sido su cómplice durante años, con quien compartió lágrimas, risas y confidencias en directo, ahora hablaba de ella como si fuera una carga del pasado. Desde entonces, los movimientos de ambos empezaron a notarse distintos. Jorge, en sus nuevas apariciones, evitaba cualquier mención a Carlota, y cuando lo hacía, su tono sonaba forzado, casi condescendiente. Por su parte, ella, que había intentado mantener la elegancia, no tardó en publicar una serie de mensajes en redes donde hablaba de la decepción más dolorosa y de la gente que cambia cuando ya no te necesita. Los seguidores de ambos lo entendieron enseguida. Había guerra abierta. Lo que nadie esperaba era que Jorge, siempre tan hábil con las palabras, decidiera llevarlo todo al terreno público. Durante una de sus intervenciones en un programa especial de debate, le preguntaron directamente por Carlota y su papel en la televisión actual. El silencio duró apenas unos segundos, pero fue tan espeso que se podía cortar. Jorge respiró hondo, miró fijamente a cámara y, con esa ironía afilada que lo caracteriza, respondió: «Carlota está acabada». Lo siento, pero alguien tenía que decirlo. Se creyó imprescindible, pero la televisión no perdona la soberbia. El público en el plató quedó congelado. Nadie sabía si reír, aplaudir o esconderse bajo las sillas. Las redes ardieron en cuestión de minutos. «¿Cómo puede decir eso de su amiga? ¡Qué cruel! Esto es puro teatro. Jorge Javier está hundiendo su propia imagen», escribían miles de usuarios. Carlota, que se encontraba en Galicia grabando una intervención para un documental, se enteró del comentario mientras cenaba con su equipo. Su cara, cuentan los presentes, se descompuso. «No puede ser», susurró. «No puede haber dicho eso». Pero lo había dicho, y millones de personas lo habían escuchado. Durante días, el enfrentamiento copó titulares en todos los medios. Algunos periodistas aseguraban que Jorge lo había hecho por estrategia, buscando reavivar su imagen como el provocador sin filtros de la televisión. Otros, en cambio, hablaban de una traición personal, de una herida profunda entre dos personas que, durante años, habían compartido confidencias más allá de las cámaras. Lo cierto es que la frase fue solo la punta del iceberg de una historia llena de reproches, celos profesionales y egos enfrentados. Carlota y Jorge se conocieron mucho antes de Sálvame, cuando ambos trabajaban en pequeños proyectos dentro de Mediaset. Desde el principio hubo una conexión especial. Él admiraba su rigor como directora, y ella veía en él al comunicador más brillante de su generación. Con el paso de los años, esa relación se transformó en una complicidad sólida. Carlota fue su gran apoyo durante los momentos más difíciles, como su bajón de salud y las polémicas mediáticas que lo rodeaban. Jorge, por su parte, le abrió puertas, la defendió en directo cuando era blanco de críticas y hasta llegó a confesar que la consideraba una de las personas más leales que había conocido. Por eso,
Cuando Carlota se convirtió en presentadora de Rocío, Contar la verdad para seguir viva, Jorge no dudó en respaldarla públicamente, incluso cuando parte del público la tachaba de dogmática o sectaria. Aquella defensa incondicional cimentó la idea de que ambos formaban un tándem indestructible. Pero lo que pocos sabían era que, tras bambalinas, las tensiones empezaban a crecer. La popularidad de Carlota se disparó durante el documental de Rocío Carrasco, y muchos dentro de Mediaset comenzaron a verla como una figura moral, una voz fuerte, casi mesiánica, dentro del debate social. Jorge, acostumbrado a ser el epicentro del foco, empezó a sentir que su amiga estaba traspasando una línea. Los rumores dicen que una reunión con los altos mandos de la cadena marcó el punto de no retorno. Carlota habría defendido la necesidad de que Sálvame evolucionara hacia un formato más ético, menos dependiente del morbo, lo que según testigos molestó profundamente a Jorge. «Si le quitas el morbo a la tele, nos quedamos sin alma», habría contestado él. Desde entonces, las miradas cómplices se convirtieron en silencios y los abrazos en gestos tensos. Cuando Sálvame fue cancelado, Carlota ya no formaba parte del equipo. Aunque se dijo que había decidido dar un paso al lado, dentro se comentaba que su salida fue impulsada por diferencias irreconciliables con la dirección y por la falta de apoyo de Jorge. Ella esperaba una defensa pública, una palabra de respaldo, pero nunca llegó. Jorge, en cambio, se limitó a decir en una entrevista que cada uno tiene su momento y el de Carlota ya había pasado. Fue la primera puñalada, aunque en aquel momento nadie entendió su magnitud. Años después, cuando las aguas parecían calmas, el conflicto resurgió con más fuerza que nunca. Jorge había regresado con un nuevo proyecto, un formato más íntimo y reflexivo, en el que abordaba su vida personal, la televisión y la sociedad. En una de las grabaciones, le pidieron que mencionara a personas que consideraba claves en su carrera. Nombró a muchas, pero no a Carlota. Los internautas lo notaron enseguida. ¿Y Carlota?, preguntaban. Su silencio fue tan elocuente como cualquier palabra. Entonces llegó esa fatídica noche en directo. Jorge, visiblemente molesto por las preguntas insistentes sobre su antigua amiga, decidió dinamitarlo todo. Dicen que lo hizo sin guión, sin avisar, llevado por un arrebato de sinceridad. Pero lo que dijo no fue improvisado, llevaba tiempo acumulando resentimiento. Carlota fue importante, sí, comenzó, con tono grave. Pero hay personas que confunden el protagonismo con la relevancia. Cuando el foco se apaga, algunos no saben qué hacer y buscan culpables. Yo sigo trabajando, sigo reinventándome, pero hay quien se quedó atrapado en su propio discurso. Y sí, lo repito, está acabada. El eco de esa frase aún resuena en los pasillos de la televisión. Carlota, días después, rompió su silencio con un comunicado que muchos calificaron de elegante pero doloroso. No responderé con odio a quien alguna vez consideré un hermano. Solo diré que me duele ver en lo que se ha convertido alguien a quien admiré tanto. El tiempo pondrá a cada uno en su lugar. Esa respuesta, lejos de cerrar la herida, avivó aún más el debate. Los defensores de Carlota la alabaron por su templanza, mientras que los seguidores de Jorge la acusaron de hacerse la víctima. El enfrentamiento dividió al público y a la propia industria televisiva. Algunos excompañeros tomaron partido. Belén Esteban, por ejemplo, se mostró ambigua: «A los dos los quiero, pero creo que han dicho cosas que no se deben decir». Kiko Hernández, en cambio, fue más directo: «Jorge está harto de que lo traicionen». Carlota se pensó que era más que el formato. Y Lidia Lozano, entre lágrimas, admitió: «Nunca pensé que los vería enfrentados así. Esto me parte el alma». Fuera de los platós, la tensión se trasladó a las redes.
Los seguidores de Carlota compartían mensajes de apoyo con el hashtag #Yo con Carlota, mientras los fans de Jorge impulsaban #Apoyamos a Jorge. Cada publicación, cada declaración, se analizaba con lupa. Un me gusta mal colocado bastaba para desatar teorías sobre alianzas y traiciones. La televisión, una vez más, se había convertido en un campo de batalla emocional. A medida que pasaban las semanas, la distancia entre ambos se volvió irreversible. Los medios empezaron a filtrar detalles de la relación que mantenían fuera de cámara. Según una fuente cercana, Jorge habría intentado retomar el contacto en privado tras la polémica, pero Carlota se negó a contestar sus mensajes. «Ya no hay nada que hablar», habría dicho ella a su círculo más íntimo. Cuando alguien te apuñala delante de todo el país, no hay vuelta atrás. Jorge, por su parte, defendió su postura argumentando que sólo había dicho una verdad incómoda. En una entrevista posterior, afirmó: «En televisión nadie es eterno. Yo mismo lo sé. Pero hay quienes no aceptan que su momento pasó. No es crueldad, es realidad». Aún así, su rostro mostraba un cansancio distinto, una sombra de tristeza que incluso sus más fervientes admiradores notaron. Algunos creen que, pese a sus palabras, se arrepiente. Los productores de su programa, conscientes del impacto mediático del enfrentamiento, intentaron convencerlo para invitar a Carlota a una reconciliación en directo. La propuesta se filtró, generando gran expectación. Pero Carlota la rechazó tajantemente. «No voy a prestarme a un espectáculo de morbo», respondió. Esa negativa reafirmó su imagen de mujer digna ante el público, aunque en privado, según amigos cercanos, la herida seguía abierta. Detrás de toda esta guerra, sin embargo, subyace una historia más humana, la del desgaste del poder, de los egos, del paso del tiempo en una industria que devora a sus propios hijos. Jorge y Carlota representaban dos caras de la misma moneda, la televisión que emociona y destruye, que crea ídolos y los devora sin piedad. Su ruptura simboliza el fin de una era en la que la camaradería televisiva todavía podía parecer auténtica. Pese a la frialdad con la que se atacaron, muchos sostienen que ambos siguen guardándose cariño, aunque no puedan admitirlo. Hay quien asegura que, en una conversación reciente con un allegado, Jorge confesó: «Echo de menos a Carlota, pero no puedo dar marcha atrás. Ya se dijo demasiado». Y Carlota, según otra fuente, le habría respondido indirectamente a través de una publicación en redes: «Hay personas que fueron hogar y se convirtieron en ruina». Las consecuencias para ambos no se hicieron esperar. Jorge continuó con su programa, pero las críticas fueron duras. Muchos espectadores comenzaron a verlo como un presentador agrio o vengativo, y algunos colaboradores se distanciaron de él. Carlota, por su parte, aprovechó la situación para reinventarse fuera del circuito habitual de Mediaset. Se volcó en su faceta como escritora y conferenciante, dando charlas sobre comunicación y feminismo. Su discurso, sereno pero firme, fue aplaudido en varios eventos, aunque la sombra de la polémica siempre la acompañaba. En uno de esos actos, una periodista le preguntó si volvería a hablar con Jorge. Ella sonrió con melancolía y respondió: «La vida da muchas vueltas, pero hay vueltas que no quiero tomar». Esa frase fue interpretada como la confirmación de que el lazo estaba roto para siempre. Mientras tanto, los seguidores de ambos siguen debatiendo. Algunos sueñan con una reconciliación televisiva que cierre el círculo, otros creen que ya es demasiado tarde. Lo cierto es que, aunque el tiempo avance, la frase «Carlota, estás acabada» seguirá siendo una de las más recordadas en la historia reciente de la televisión española. No solo por su dureza, sino por todo lo que representó, el derrumbe público de una amistad que durante años pareció indestructible.
Sin embargo, incluso en medio de ese caos, hay algo que ambos comparten todavía, la conciencia de que fueron parte de algo grande. De una televisión que marcó época, que conectó con millones de personas, que hizo historia. Y aunque hoy sus caminos estén separados, sus nombres seguirán unidos en la memoria colectiva. Porque la traición, en el fondo, solo duele cuando hubo amor, y entre Jorge Javier y Carlota, por más destrucción y distancia que haya ahora, hubo mucho. Los que los conocieron de cerca aseguran que, si un día se volvieran a encontrar sin cámaras, quizá podrían mirarse y recordar todo lo que compartieron, las madrugadas preparando guiones, las carcajadas tras las pausas de publicidad, los abrazos después de los directos difíciles. Puede que entonces, lejos del ruido, comprendan que ninguno de los dos estaba acabado, sino que simplemente se habían perdido en el laberinto del espectáculo. Pero hasta que ese día llegue, el público seguirá recordando aquella noche en la que Jorge Javier Vázquez, con voz firme y mirada fría, lanzó la frase que cambió todo: «Carlota, estás acabada». Jorge Javier Vázquez rompe definitivamente con Carlota Corredera tras años de amistad y colaboración. En un arranque de sinceridad televisiva, la acusa públicamente de estar acabada, desatando una tormenta mediática y emocional. La traición marca el fin de una relación profesional icónica y deja tras de sí una profunda herida personal, símbolo del desgaste del poder y los egos en la televisión española.